Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Muchas gracias al equipo de Full Protection por este espacio que nos abre para podernos comunicar con ustedes. Y el día de hoy específicamente para poder hablar de este tema interesante, que es la programación básica de nuestros paneles de la serie Endurance. Primero me presento, mi nombre es Rafael Ruiz, soy el ingeniero de aplicaciones y ventas, ingeniero de preventa para toda la región andina, Centroamérica, el Caribe y exportadores de Florida. Apoyo toda la labor comercial de nuestros representantes de ventas, quienes son Angélica Porras, Alexander Manay, Juan Pablo Bernal, Orlando Mercado y Adrián Galíndez, quienes están distribuidos en toda la región que les mencioné. Y de pronto con algunos he tenido algún contacto por medio de un correo, por medio de una llamada, de una presentación. Entonces saben que pueden contar con todo mi apoyo y con toda mi disposición para los proyectos en los cuales estén trabajando o en los que estén desarrollando y requieran un apoyo desde la parte de preventa en el diseño y configuración de sus sistemas. El día de hoy queremos hablar un poco más sobre la programación de los equipos. Ya hemos hecho a través de Full Protection varias presentaciones donde hemos hablado de nuestro portafolio, hemos mostrado nuestros nuevos equipos, nuestros nuevos paneles de protección contra incendio. Y hoy queremos hablar específicamente de la programación de estos sistemas, que en realidad es muy sencilla y que algunos desconocen y saben de los beneficios y de todas las capacidades que tienen nuestros paneles para su programación. Entonces, básicamente vamos a hablar de eso. Inicialmente, quiero mostrarles qué hay de nuevo en nuestra línea de paneles Endurance para refrescarles un poco la memoria. La nueva línea de Endurance tiene 3 modelos, de los cuales hoy hay vigentes 2 modelos en el mercado, hay disponibles en el mercado 2 modelos. Hay un tercer modelo que va a venir próximamente, esperamos que a mediados del próximo año ya lo podamos lanzar al mercado. Y esos modelos son el panel ES50X, el modelo ES50X, que reemplazó al modelo MS9050. Este panel ES50X tiene la misma capacidad en cuanto a puntos del panel MS9050, pero su gran diferencia es que puede hablar el protocolo de comunicación Lightspeed, que es el protocolo de comunicación que habla nuestro sistema y nuestros paneles direccionables. El panel MS9050, para aquellos que tal vez puedan encontrar alguno de estos paneles instalados o que tengan algún sistema que tiene ese panel instalado, es un panel que solamente habla protocolo CLIP, entonces tiene algunas restricciones en cuanto a los dispositivos que puede conectar. El segundo modelo es el panel ES200X, y este panel ES200X tiene la misma capacidad de su antecesor, que era el panel MS-9200 UDLS. En cuanto a puntos, tienen la misma capacidad, soportan 99 detectores y 99 módulos en un solo lazo. Y tiene algunas características diferentes que vamos a detallar ahorita más adelante en cuanto a funcionamiento del sistema. Pueden hablar los 2 modelos, tanto el anterior MS9200 como el actual ES200X, pueden hablar tanto protocolo Lightspeed como protocolo CLIP, entonces no hay ningún inconveniente. Y próximamente, como les comentaba, vamos a tener en el mercado el modelo ES1000X. Este modelo ES1000X va a reemplazar al panel MS9600, que es el hoy en día panel con mayor capacidad de puntos en nuestros sistemas. Es un panel que viene con un lazo que soporta 159 detectores y 159 módulos y que podemos expandir con una tarjeta de lazo adicional para tener un total de 318 detectores y 318 módulos divididos en 2 lazos para un total máximo de 636 dispositivos. El panel ES1000X actualmente se encuentra en pruebas de UL para obtener su listado UL y cumplir con todos los requerimientos de normas. Ya como ustedes saben, nosotros todos nuestros equipos son listados UL, son aprobados FM, no lanzamos al mercado un equipo que no cumpla con los requerimientos y los estándares internacionales, porque queremos garantizarles a todos ustedes que están trabajando con equipos de alta calidad y con equipos con un muy buen desempeño cumpliendo con todos los requerimientos de las normas.
El panel 1000X va a contar con capacidad de hasta 3 lazos, va a tener una capacidad mucho mayor de la que tienen hoy en día nuestros sistemas. Por defecto va a venir con un lazo que va a soportar 159 detectores y 159 módulos, 318 dispositivos en un solo lazo, pero vamos a poderlo expandir hasta 3 lazos, y en esos 3 lazos, cada uno con esos 159 detectores, 159 módulos, nos van a dar una capacidad total de sistema de 954 puntos, que ya es un sistema con una característica importante, es un sistema mediano o de gran tamaño, podríamos decir hasta cierto punto. Entonces vamos a tener un panel con una muy buena capacidad de puntos. ¿Qué características importantes tienen estos nuevos paneles de la serie Endurance? Permiten subir y bajar la programación del panel o actualizar la versión de firmware de los paneles a través de una memoria USB. Ya no necesito tener conectado en todo momento un cable USB o algún tipo de cable de comunicación por serial RS232, sino que a través de una memoria USB yo voy a poder hacer carga y descarga de la programación de los paneles y puedo hacer la actualización de firmware de los paneles. Entonces, es una herramienta muy útil, muy práctica, que va a ser muy los usuarios. Opciones de multitecnología para comunicarse con centrales de monitoreo de alarmas, ya que cuentan por defecto con una tarjeta de comunicación multitecnología que tiene 2 puertos de línea telefónica para hacer comunicación a través de líneas telefónicas análogas y tiene un puerto Ethernet, pero este puerto Ethernet está diseñado y fue configurado específicamente para que se pueda comunicar con la plataforma de monitoreo de Alarmnet 360. Entonces, hay cierta restricción con este puerto de comunicación Ethernet, pero está disponible. Hay unos modelos para América Latina disponibles en donde ustedes pueden comprar el panel sin la tarjeta de comunicación y va a bajar un poco el costo del panel porque no trae esta tarjeta de comunicación multitecnología, pero es opcional. Igual, si en el futuro ustedes quieren colocarle la tarjeta de comunicación multitecnología, la van a poder adquirir sin ningún inconveniente. Otra de las características importantes que tienen estos nuevos paneles de la serie Endurance es que cuentan con 4 botones de funciones programables que fueron diseñadas y pensadas para labores de mantenimiento. Yo, a través de estos 4 botones de funciones programables, puedo activar o desactivar zonas de software y puedo activar o desactivar circuitos NAC o dispositivos de salida. Entonces, me va a dar la posibilidad de ir a un sistema en el cual vamos a desarrollar algún tipo de mantenimiento, y a través de unos botones de funciones rápidas yo puedo deshabilitar un circuito NAC para prevenir que se presenten activaciones por falsas alarmas, realizar las labores de mantenimiento del sistema y de los dispositivos, y al finalizar el mantenimiento, a través de ese mismo botón, oprimirlo y activar nuevamente los circuitos NAC. Funciones de mantenimiento rápidas, funciones programables y que se pueden personalizar, y ya vamos a ver cómo lo vamos a poder hacer. Tenemos la capacidad de utilizar el tono temporal 4 en los NACs para las alarmas de monóxido de carbono. En nuestros nuevos paneles podemos tener dispositivos de monóxido de carbono direccionables y podemos diferenciar las alarmas de monóxido de carbono a través del tono temporal 4 que se va a utilizar para estas alarmas de monóxido de carbono, a diferencia del tono temporal 3, que es por lo general que se utiliza en las alarmas de fuego. Entonces vamos a tener esa diferenciación. ¿Qué otras características hay nuevas? En nuestros nuevos detectores de la serie 365 tenemos detectores direccionables multicriterio, donde tenemos este detector que les mencionaba, que es un detector donde tenemos detector de humo, detector de temperatura y detector de monóxido de carbono direccionable. Y próximamente vamos a tener también un detector de humo y de monóxido de carbono direccionable. Y vamos a tener también próximamente un detector de monóxido de carbono solito direccionable con nuestros paneles de la serie Endurance. Solamente son compatibles con los paneles de la serie Endurance, no son compatibles con los paneles de la serie MS. Tenemos también, ya que tenemos estos nuevos paneles de multicriterio, tenemos también bases sonoras programables, y estas bases sonoras programables son muy útiles en determinados proyectos, como por ejemplo en hoteles, donde por norma deberíamos tener dispositivos de notificación en cada una de las habitaciones y poder notificar cuando haya una emergencia.
Entonces vamos a tener bases sonoras programables que se van a activar cuando se activa el detector en el que está instalado en la base, pero que también se pueden activar por otros eventos externos al detector que tienen instalado. Entonces vamos a ver que tienen muchas funcionalidades y son muy prácticas para determinados proyectos. En el panel 1000X, como ya lo mencioné, va a tener la capacidad de 3 lazos y una capacidad total de 954 puntos, que es muy buena. Y se incrementa el número de zonas de software en los paneles ES50X y en los paneles ES1000X específicamente. El panel ES50X va a tener 50 zonas de software y el panel ES1000X va a contar con 256 zonas de software. Ahorita vamos a hablar de las zonas de software para quienes no conocen muy bien este concepto. Y otra de las características importantes de los paneles de la serie Endurance es que son compatibles 100% con los sistemas inalámbricos Swift. Nuestra solución de detección de incendio inalámbrica Swift también es compatible con los paneles de la serie MS, con los paneles MS9200 y MS9600. Sin embargo, en la serie MS se requieren un par de dispositivos adicionales para que sea 100% funcional. Ya con los paneles de la serie Endurance no necesitamos dispositivos adicionales, simplemente vamos a colocar nuestros dispositivos inalámbricos y vamos a colocar nuestro gateway, que es el punto de reunión, es el punto donde todos los dispositivos inalámbricos envían la información y el gateway le comunica toda esa información al panel. Entonces son 100% compatibles con la solución Swift y no vamos a tener inconvenientes con esta nueva tecnología de detección de incendio inalámbrico. Por último, los NACs se pueden configurar en clase A o en clase B sin necesidad de tarjetas adicionales. En los paneles de la serie MS, para cablear los NAC en clase A, teníamos que adicionar unas tarjetas para poder hacer ese cableado. Ya hoy en día no son necesarias. Tenemos un indicador de problema cuando no existen dispositivos conectados cuando existen dispositivos conectados al lazo que aún no se han programado en la base de datos del panel. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes conectan dispositivos al lazo, encienden el panel y en la programación, en la base de datos del panel, aún no se han programado los dispositivos, el panel nos va a empezar a mostrar en el display que esos dispositivos que tenemos conectados en el lazo no se han programado y nos va a indicar la dirección que tienen estos dispositivos. Entonces, si es un detector de humo, por ejemplo, nos va a indicar que tiene un detector de humo con la dirección, la que le hayamos colocado, digamos que es la dirección número 12, y que ese detector no está programado en la base de datos del panel. Y así sucesivamente con todos los dispositivos que se hayan conectado al lazo y que no estén programados en la base de datos del panel, nos va a arrojar esa señal de problema de advertencia indicándonos que tenemos esa falla en la programación para verificar si es un dispositivo que nos quedó mal programado, que nos quedó mal conectado o si es un dispositivo que no debería estar conectado ahí. Y la última característica interesante de estos paneles de la serie Endurance es que reconocen y programan la diferencia entre los módulos de control y los módulos relevadores, solo cuando se utiliza la autoprogramación. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros paneles tienen una característica y es que pueden hacer una función de autoprogramación. Ya voy a explicar mejor esta función de autoprogramación. Cuando se realizaba esta función de autoprogramación en los paneles de la serie MS, los módulos de relevos eran reconocidos como módulos de control y el panel los guardaba así en su base de datos. Pero ¿qué diferencia existe entre los módulos de control y los módulos de relevo? Los módulos de control requieren la conexión del lazo para comunicarse con el panel, requieren 24 voltios DC constantes y tienen el circuito de dispositivos de notificación que van a controlar. Entonces, supervisa el circuito NAC, supervisa que tenga alimentación eléctrica y se comunica con el panel. Los módulos de relevo solamente necesitan la comunicación del lazo y tienen el relevo de salida, que es un relevo, en realidad son dos relevos que se activan al mismo tiempo y son dos relevos tipo C, es decir, que puede ser normalmente abierto o normalmente cerrado, como nosotros lo necesitemos, pero no está supervisando ese circuito, no necesita alimentación eléctrica externa ni nada por el estilo. Entonces, cuando hacíamos la autoprogramación de nuestros paneles de la serie MS y teníamos módulos de relevo,
el panel los identificaba como módulos de control y nos arrojaba un problema porque tenía falla para identificar la supervisión de los 24 voltios externos y la supervisión del circuito NAC que controlan los módulos de control. Entonces teníamos que entrar a la programación y modificar el tipo de dispositivo que estábamos utilizando para decirle que no era un módulo de control, sino que era un módulo de relevo. Hoy en día con los paneles de la serie Endurance, ya el panel tiene la capacidad de diferenciar estos dos tipos de módulos y ya no tenemos que hacer ese paso adicional en la programación cuando estamos iniciando a programar nuestro panel. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de algunos conceptos básicos de programación. Cuando ustedes tienen un panel Endurance y quieren acceder a la programación, van a oprimir la tecla Enter en los paneles. Y al oprimir la tecla Enter en los paneles, van a ver esta ventana de programación que nos arroja estos 4 primeros puntos de acceder a programar. Lo primero es acceder al modo de lectura de estados, donde yo voy a poder visualizar el estado de mi sistema, voy a poder verificar el estado de los dispositivos, y en este modo de lectura de estados puedo también verificar y puedo descargar el nivel de sensibilidad de los detectores de humo. Entonces aquí tenemos algunas características interesantes que puedo aprovechar a través del modo de programación de lectura de estados. La segunda opción, oprimiendo la tecla número 2, es acceder al modo de programación como tal. Y en este modo de programación yo tengo la opción de acceder al modo de programación maestro, que es el que me permite programar todas las características y funcionalidades del panel, o al modo de programación de mantenimiento, donde puedo acceder a ciertas características de programación del panel, no a todas, porque está pensado para labores de mantenimiento. Oprimiendo el botón número 3, voy a permitir hacer la carga o descarga de programación desde el software FS Tool. El software FS Tools es el software con el cual programamos nuestros paneles desde nuestros computadores portátiles. Vamos a ver ahorita más adelante el software como tal para que ustedes lo conozcan y lo vean en funcionamiento. Y la opción número 4, y esta opción número 3 es cuando tenemos un cable USB conectado directamente entre el panel y el computador, que como les decía al comienzo ya no es necesariamente obligatorio, es opcional, porque tenemos esta opción número 4 y al oprimir el botón número 4 vamos a acceder a la posibilidad de hacer carga y descarga de la programación del panel a través de una memoria USB. Entonces aquí ya me va a dar una ventaja y una característica importante, que es utilizar una memoria USB, lo que me permite realizar toda la programación del sistema en mi oficina, en mi computador portátil. Tengo la matriz de causa y efecto que hemos generado para nuestro proyecto, para nuestro cliente. Empiezo a hacer la programación del funcionamiento del panel en mi computador, hago toda la configuración en mi computador, guardo la configuración en una memoria USB y cuando ya tenemos el panel instalado con todos los dispositivos instalados y ya está todo listo para funcionar, con la memoria USB la conectamos al panel, descargamos la programación en el panel e inicia a funcionar y a trabajar. Entonces vamos a optimizar mucho los tiempos de trabajo de mi sistema. Sin embargo, siempre vamos a tener la función de autoprogramación del panel. ¿Qué es la autoprogramación del panel? Es una opción, es una alternativa que tienen nuestros paneles a través del modo de programación maestro, donde yo accedo al panel y le indico que verifique qué dispositivos tiene conectados en el lazo de comunicación SLC. Al acceder al modo de autoprogramación, el panel va a empezar a hacer un sondeo, va a empezar a hacer una encuesta o va a empezar a preguntarle a todo lo que encuentre conectado al lazo SLC del panel. Suponiendo que es un panel 50X que solamente tiene un lazo, si es un panel ES200X que solamente tiene un lazo, o si es un panel 9600 que tiene capacidad de manejar hasta 2 lazos, o el 1000X que va a tener capacidad de hasta 3 lazos. Entonces, él va a lanzar una señal de sondeo en los lazos para consultar qué dispositivos hay conectados en el lazo. Y cada uno de estos dispositivos, que tienen que ser de tipo inteligentes direccionables, va a empezar a responderle al panel y va a empezar a decirle qué tipo de dispositivos son y qué dirección tienen asignada, dirección física de dispositivo. Y al finalizar este procedimiento, que tarda aproximadamente 2 minutos, nos va a arrojar en el display de los paneles una imagen como la que estamos viendo en este momento en la pantalla, que nos indica el número de detectores que están conectados, en este caso al lazo número 1,
el número de módulos monitores que tenemos conectados al lazo número 1 y el número de módulos de control que tenemos conectados al lazo número 1. Miren que aquí no aparece la opción de los módulos de relevo, sin embargo, él va a poder diferenciar cuáles son módulos de control y cuáles son módulos de relevo en los paneles de la serie Endurance. Y dependiendo de la cantidad de dispositivos que identifique, ya nosotros tenemos una primera imagen de si que nos quedó todo el sistema correctamente conectado o si hay alguna diferencia con respecto a lo que instalamos físicamente. Si sabemos que en nuestro sistema tenemos un panel 200X y conectamos 55 detectores, 20 estaciones manuales y 15 módulos de control, deberíamos obtener esa misma información cuando hacemos la autoprogramación. Deberíamos en esta pantalla visualizar 55 detectores, 20 módulos monitores, porque recuerden que las estaciones manuales de Farlight direccionables cuentan como módulos de monitoreo dentro del sistema, y 15 módulos de control en el caso de tener los módulos de control, o si son módulos de control y módulos de relevo, la cantidad entre módulos de control y módulos de relevo. Está bien. ¿Todos bien ahí? Creo que tuve un problema de conexión. Te fuiste por un momento, pero ya te estoy escuchando nuevamente. Ok, ¿hasta qué parte me escuchaste? La última parte que te escuché fue como los modelos de conexión que dijiste. Ok, ok, listo, No fue perfecto. mucho, fueron como 10 segundos, mejor dicho. Dale, perfecto, súper bien. Listo. Entonces, gracias Camila. Entonces, vamos a tener a través de esta función de autoprogramación una visualización inicial del sistema. Vamos a tener allí una primera identificación de si todos los dispositivos que conectamos al panel los está identificando correctamente, y ya posteriormente vamos a ir a modificar cada uno de los dispositivos en sus características, a colocar las etiquetas personalizadas, los nombres de los dispositivos y a colocar algunas características adicionales de funcionamiento que se pueden configurar en estos sistemas. ¿Qué es muy importante cuando ustedes van a programar los dispositivos módulos en nuestros sistemas de Farlight? Ustedes deben verificar que el tipo de dispositivo coincida con el dispositivo que instalaron. Y en este caso vamos a iniciar por los módulos de monitoreo. Los módulos de monitoreo, los módulos monitores, tienen todas estas opciones de configuración de tipos de módulos. Entonces, en la autoprogramación por defecto van a aparecer todos como módulos de monitoreo, o las estaciones manuales pueden aparecer como pull station, que es su type code o su type ID correcto. Pero adicionalmente, si yo estoy supervisando algún dispositivo específico o algún tipo de dispositivo especial, yo puedo modificar ese tipo de identificación para decirle al sistema qué función está ejecutando este módulo de monitoreo. Por ejemplo, le puedo decir que está supervisando detectores de temperatura, si estamos supervisando un detector de temperatura, como por ejemplo un cable térmico lineal, o como por ejemplo un detector de temperatura convencional explosion proof. Entonces podemos colocarle que es un módulo de monitoreo que está supervisando detectores de temperatura, que es un módulo de monitoreo que tiene la función de supervisar, es decir, que es un módulo que no genera alarma de incendio, sino que genera una señal de supervisión de un dispositivo. Por ejemplo, si estamos supervisando una válvula de corte de un sistema contra incendio, de una red de extinción de incendio, podríamos supervisarla. Podríamos decirle que sea una señal de supervisión autorreseteable, es decir, que sea una señal de seguimiento, una señal tipo tracking, donde cuando se activa el dispositivo, se activa el módulo, llega la señal al panel, pero cuando el dispositivo que estamos supervisando se restablece, automáticamente el módulo se restablece también y la señal en el panel se normaliza. Entonces es una señal autorreseteable. Y tenemos estas otras alternativas de configuración de Type ID de acuerdo a lo que estamos monitoreando con estos módulos de monitoreo.
Entonces debemos verificar si lo que estamos monitoreando es una señal de alarma, es una señal de supervisión, es una señal de flujo de agua, es una señal de tamper, es una señal de monitoreo de potencia. Cualquier dispositivo que estemos monitoreando lo podemos personalizar y le podemos asignar el Type ID adecuado. Lo mismo vamos a hacer con los módulos de control. En el caso de los módulos de control, nosotros vamos a tener la opción de configurarlo como módulo de control, donde él se va a comportar como un circuito NAC, entonces va a controlar unos dispositivos de notificación. Podemos configurarlo como un circuito de campanas, como un circuito de sirenas, como un circuito de sonders, o podemos configurarlo como un módulo de relevo, un relay. Entonces, cuando tenemos un módulo de relevo, le debemos colocar el Type ID Relay para que haga la función de no supervisar. Es un circuito sin supervisión porque él no está supervisando el estado de los dispositivos a los cuales les está enviando señal. Entonces podemos seleccionar que sea un módulo de relay. Eso lo debemos hacer manualmente en los paneles de la serie en los paneles de la serie MS. Como ya lo he mencionado varias veces, en la serie Endurance ya en la autoprogramación él los va a diferenciar automáticamente. Y también podemos configurarlos con las otras alternativas que tenemos, un circuito de luces estroboscópicas, un circuito de potencia reseteable, si es que vamos a tener un módulo de relevo que va a habilitar o va a cortar la potencia de un circuito, o un circuito de apagado de los aires acondicionados, donde también es un módulo de relevo que envía una señal de contacto seco para apagar el aire acondicionado. Entonces, estas son las opciones que tenemos para los módulos de control. Y así como tenemos los Type ID o los tipos de dispositivos de los módulos, tanto de monitoreo como de control, tenemos los Type ID para los detectores. Y los detectores, entonces tenemos la opción de detectores de humo fotoeléctricos que generan una señal de alarma de fuego, los detectores de humo iónicos que también generan una señal de alarma de fuego, pero que hoy en día ya no los utilizamos, la verdad, mucho. Los detectores de temperatura que se generan alarma de fuego, detectores de humo para ductos, detectores de humo en ductos que son de señal de supervisión, no es una señal de alarma de fuego, sino es una señal de supervisión de tipo enclavada, es decir, se queda allí en el panel hasta que reiniciemos el panel. Un detector de humo fotoeléctrico de supervisión autorreseteable, es decir, que genera una señal de supervisión, pero que no se queda enclavada en el panel, que cuando se restablece el detector se restablece la señal en el panel. Y tenemos en los paneles de la serie Endurance esta última alternativa que es para detectores de fuego y de monóxido de carbono, donde puede generar cualquier tipo de alarma. Puede ser una alarma de fuego, podemos configurarlo como una señal de supervisión, o podemos configurarla como una señal de monóxido de carbono, y el panel, como tiene la capacidad de diferenciar entre las alarmas de fuego y las alarmas de monóxido de carbono, va a poder generar las alarmas de monóxido de carbono. Adicionalmente, en los detectores, en los nuevos paneles de la serie Endurance, tenemos una nueva ventana de edición donde yo puedo seleccionar si son detectores inalámbricos, donde yo le voy a indicar al panel que está trabajando con dispositivos inalámbricos y va a habilitar ciertas características especiales de los detectores inalámbricos, como el monitoreo del nivel de las baterías, del estado de las baterías con las que funcionan y la comunicación del dispositivo. Y también podemos configurar, en el caso de que sean detectores cableados, si tienen bases sonoras, podemos seleccionar si tiene base sonora o no, y la podemos programar con diferentes valores cuando esté montado un detector en una base direccionable. Entonces, si es una base programable, yo le puedo indicar al panel que tiene instalada una base sonora, que ese detector que estoy configurando tiene instalada una base sonora, y podemos configurar cómo va a trabajar esa base sonora programada. Entonces, son algunas de las características que podemos configurar hoy en día en nuestros nuevos paneles de la serie Endurance. Pero, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a las zonas de software? Estamos hablando del mapeado de las entradas y las salidas del panel, el funcionamiento, la personalización del sistema. Cuando nuestro cliente nos dice, es que yo quiero que este detector active esta salida de dispositivos de notificación, estas sirenas y luces strobo, quiero que este otro detector active estas salidas, pero quiero que este detector también active esta salida. Y aquí vemos que hay detectores que activan más de una salida, como hay salidas que se activan por varias entradas, varios detectores. Entonces, para hacer este mapeo de entradas y salidas, nosotros vamos a utilizar los
las zonas de software. Para eso es que nosotros utilizamos las zonas de software. Las zonas de software es lo que nos provee una gran flexibilidad y capacidad de alcanzar un gran número de aplicaciones del juego y nos permiten asignar la activación de los dispositivos de salida en respuesta a específicos dispositivos de entrada. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí algunos detectores instalados en el tercer piso de una edificación y los vinculamos a una zona de software número 003. Esa zona de software 003 se la podemos asignar también a los dispositivos de salida y en este caso se le estamos asignando al dispositivo, al módulo de control NAC del piso 4, al módulo de control NAC del piso 3 y al módulo de control NAC del piso 1. Y de esta manera, cuando cualquiera de estos tres detectores que tienen asignada la zona de software número 3 se active, cuando cualquiera de estos tres detectores se active, va a activar todos los módulos de salida o dispositivos de salida que estén vinculados a la misma zona de software número 3. En este caso, va a activar estos tres módulos de control NAC. Entonces, para eso es que nosotros vamos a utilizar las zonas de software, para hacer la correlación entre los dispositivos de entrada y los dispositivos de salida. Y allí ustedes van a poderse imaginar muchísimas alternativas de funcionamiento de su sistema, cumpliendo con ese requerimiento del mapeo de entradas y salidas del panel. Recuerden que el panel ES50X tiene 50 zonas de software, el ES200X tiene 99 zonas de software, el ES1000X va a tener capacidad de hasta 256 zonas de software, pero hoy en día el 9600, el panel MS9600, tiene solamente 99 zonas de software. Que es también importante que ustedes recuerden que cada detector de humo, cada módulo de monitoreo o cada dispositivo de entrada, estaciones manuales, detectores de humo, detectores de temperatura, módulos de monitoreo, se pueden programar para que activen hasta 5 zonas de software. Un solo dispositivo, un solo detector de humo puede activar hasta 5 zonas de software al mismo tiempo. Y cada módulo de control, cada circuito NAC o cada módulo de relevo, que son los dispositivos de salida, son nuestros circuitos de salida, se pueden activar hasta por 5 zonas de software. Entonces yo puedo decirle a un módulo de control o a un circuito NAC del panel o a un módulo de relevo del sistema que se active por diferentes zonas de software. Entonces se puede activar por múltiples opciones o por múltiples escenarios. Y esta es una gran diferencia que existe entre las zonas de software convencional, las zonas convencionales que utilizan los paneles convencionales y las zonas de software que nosotros utilizamos en nuestros sistemas. Cuando ustedes tienen una zona convencional, si alguno de los dispositivos que están conectados en la zona 1 se activa esa zona y activa la notificación del sistema. Si algún dispositivo de la zona 2 se activa el panel y se activa la notificación del panel. Entonces es un funcionamiento muy básico en las zonas convencionales, que son los circuitos de entrada. Las zonas convencionales en realidad, en los paneles convencionales, son los circuitos IEC, los circuitos donde conectamos los dispositivos de iniciación, que me van a dar las señales de entrada para disparar las señales de salida de mi sistema. Pero las zonas de software que nosotros utilizamos en los paneles inteligentes direccionables de la serie Endurance, lo que me permiten hacer es algo similar a lo siguiente. Supongamos que tenemos este escenario donde tenemos estos detectores y estaciones manuales, cada uno con su dirección física asignada. Aquí estamos teniendo dirección 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y tenemos, en el caso del panel ES200X, hasta 99 zonas de software. Y yo esas zonas de software le he asignado a ciertos dispositivos, a ciertos NAC. En el caso del panel 200X tiene 4 circuitos NAC. Entonces yo le he dicho que al NAC número 1, este NAC número 1 se va a activar cuando se active la zona de software número 1, cuando se active la zona de software número 3 y cuando se active la zona de software número 4. El NAC número 2 solamente se activa cuando se active la zona de software número 1. El NAC número 3 solamente se activa con la zona de software número 3 y el NAC número 4 solamente se activa con la zona de software número 4. Entonces miren que el NAC número 1 es el que más influencia puede tener o el que se puede activar por más escenarios. Ahora, ¿yo qué debo hacer? Decirle a los dispositivos de entrada qué zonas de software van a activar. Entonces yo lo que hago es asignar zonas de software a los dispositivos. Entonces yo le digo que el detector 1, la estación manual número 3 y el detector número 4 activan la zona de software número 1 y los detectores 2, 6 y 7 y la estación manual número 5 activan la zona de software número 3.
De esta manera, si el detector número 1 se activa, se va a activar el circuito NAC número 1, porque tiene asignada la zona número 1, y el circuito NAC número 2, porque tiene también asignada la zona de software número 1. Y si el detector 6, el detector 7 o la estación manual 5 o el detector 2 se activan, se va a activar la zona de software número 3, por lo tanto se va a activar el circuito NAC número 1 que tiene asignada la zona de software número 3 y también se va a activar el circuito NAC 3 que tiene asignada la zona de software número 3. Pero yo no estoy utilizando la zona de software número 4 y mi cliente me hace un requerimiento donde me dice que con el detector 1 y el detector 2 se tiene que activar el circuito NAC número 4, pero que también si se activa el detector 1 se active el NAC 1 y el NAC 2 y que si se activa el detector número 2 se active el NAC 3 y el NAC 4. Todo un funcionamiento ahí diferente del sistema. Recuerden que yo puedo asignarle hasta 5 zonas de software tanto a los dispositivos de entrada como a los dispositivos de salida. Entonces, en este caso, yo le digo al detector número 1 que se va a activar, que cuando se active, cuando se active el detector número 1, va a activar la zona de software número 1 y la zona de software número 4. Entonces, si el detector número 1 se activa, va a activar el circuito NAC 1, porque tiene asignadas tanto la zona de software 1 como la zona de software número 4, va a activar el NAC 2, que tiene la zona de software número 1, y va a activar el NAC 4, que tiene activada la zona de software número 4. Y el detector número 2 va a activar las zonas de software número 3 y la zona de software número 4. Entonces, cuando este detector número 2 se active, va a activar el circuito NAC 1, porque tiene asignada la zona de software número 3 y la zona de software número 4, va a activar el circuito NAC 3, que tiene la zona de software número 3, y va a activar el circuito NAC 4, que tiene asignada la zona de software número 4. Entonces, miren que un solo dispositivo puede activar múltiples salidas y que una salida se puede activar por múltiples entradas. Entonces, vamos a empezar a jugar con estas aplicaciones de nuestras zonas de software. Tenemos este escenario donde tenemos 6 pisos, con dispositivos de entrada y con dispositivos de salida a través de módulos de control. Lo primero que debemos hacer es asignar direcciones a nuestros dispositivos y asignar zonas de software, pero adicionalmente aquí con las zonas de software que hemos realizado. Los dispositivos del piso número 1 activan la zona de software número 1. Las zonas de software son los números en color rojo. Los dispositivos del piso número 2 activan las zonas de software número 20. Los dispositivos del piso número 3, la zona 30, los dispositivos del piso 4, la zona 45, los dispositivos del piso 5, la zona 5 y los dispositivos del piso 6, la zona 60. Y en el funcionamiento de los dispositivos de salida, lo que hemos configurado es que el módulo de control que controla los dispositivos de notificación del piso 1 se va a activar cuando exista cualquier alarma en el piso 1, pero también cuando exista cualquier alarma en el piso 2. Por eso le hemos asignado la zona de software 1, que es los dispositivos de entrada del piso 1, y la zona de software número 20, que son los dispositivos de entrada del piso 2. A los demás módulos de control les hemos configurado lo mismo, pero les hemos configurado un funcionamiento de piso arriba, piso abajo, es decir, que se deben activar cuando haya alguna alarma en el piso en el que están instalados, pero también se deben activar cuando haya una alarma en el piso superior o en el piso inferior. Entonces, si miramos el escenario del piso número 4, el módulo de control del piso número 4, que tiene la dirección número 8, este módulo de control número 8 se activa cuando se activa cualquier dispositivo de entrada del piso 4 que tiene la zona 45, entonces yo le asigno la dirección número 45, se activa por cualquier dispositivo que tenga asignada la zona 5 son los dispositivos de entrada del piso 5, y se activa por cualquier dispositivo de entrada que tenga la zona número 30, y la zona número 30 es cualquier dispositivo del piso 3. Entonces, aquí tenemos un funcionamiento de nuestro sistema que nos da una gran facilidad y una gran versatilidad de funcionamiento de los dispositivos de entrada y de salida. Pero, ¿qué sucede si aparte del funcionamiento de los dispositivos de entrada y de salida, yo también quiero controlar el sistema de dampers del edificio y el sistema de elevadores, de ascensores de mi edificación, que cuando haya una alarma de incendio, estos módulos de relevo envíen una señal a estos sistemas para que se apaguen o para que se desactiven? Pues para eso existe la zona de software general. La zona de software general es la zona 00. La zona 00 es la zona de software, es la zona general de software por defecto y todos los dispositivos la tienen
al ser programados por primera vez en el panel. Cuando yo hago una autoprogramación o cuando hago la programación inicial de los dispositivos en el panel, por defecto todos van a estar vinculados o todos van a tener relación con la zona de software número 00. Todos los dispositivos de salida asignados a la zona 00 se activarán por cualquier activación de alarma. Cualquier alarma que se presente en el sistema va a activar los dispositivos de salida que tengan asignada la zona de software número 00. Entonces es muy importante que cuando ustedes programen su sistema y modifiquen la programación del sistema, borren la zona de software 00 de los dispositivos de salida para que no se vayan a presentar alarmas en circuitos de salida o funcionamientos de dispositivos de salida que no queremos. Y esto es muy importante. Pero para el escenario que estábamos viendo, ¿qué puede suceder? Si yo tengo un detector de humo que tiene asignada la zona de software número 5 y la zona de software número 6, y la zona de software número 5 controla un módulo de salida y la zona de software número 6 controla otro módulo de salida, cuando el detector de humo se active, va a activar estas dos zonas de software. Normal, sin ningún inconveniente, ¿cierto? Pero cuando esa alarma de incendio llegue al panel, porque este detector se activó, él va a activar esas zonas de software que el detector tiene asignado, pero por defecto también va a activar la zona 00 siempre. Y si yo tengo algún módulo de salida que tenga asignada la zona de software 00, ese módulo también se va a activar. Por lo tanto, para el ejercicio que estábamos viendo, para el ejemplo que estábamos viendo, yo puedo utilizar esa zona de software número 0 para enviar una señal al sistema de dampers o al sistema de ascensores, de elevadores del edificio y notificarle a estos sistemas que no hacen parte del sistema de incendio, pero les puedo notificar que hay una alarma de incendio en el edificio y que se deben apagar o que se deben detener o que deben ejecutar alguna función principal. Entonces yo puedo con esta zona de software número 00 trabajar con mi sistema, ¿listo? En determinados escenarios. Entonces para esto utilizamos las zonas de software. ¿Hasta este momento tienen alguna pregunta, duda o inquietud? Todo claro por el momento en nuestros... En el chat no veo como preguntas. Ok, perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer, les voy a compartir mi escritorio. Entonces, permítanme un segundo, les comparto mi escritorio para mostrarles nuestro software de programación. ¿Me confirman, por favor, cuando puedan ver mi escritorio, mi pantalla? Listo, perfecto. Entonces, nuestro software de programación de los paneles de la serie Endurance es este software que tengo por acá que se llama FS Tools. Este software FS Tools lo vamos a ejecutar siempre, por favor, tengan en cuenta que los software de programación de Farlight ustedes los deben ejecutar en el modo de administrador. Si ustedes no son administradores del equipo, deben ejecutarlo como administrador para que no tengan inconvenientes. Y otro punto importante para que tengan en cuenta y que no vayan a tener inconvenientes de funcionamiento del software es que el formato de la región del equipo debe estar en inglés de Estados Unidos. ¿Cómo hacemos esto? Ustedes van a ingresar al panel de control de sus equipos. En el panel de control de sus equipos van a buscar un icono que se llama región. Depende si ustedes lo tienen por iconos individuales o si lo tienen por categorías. En categorías lo van a encontrar como reloj y región y van a acceder a la región y es muy importante que el formato, este formato que estamos viendo acá, aparezca como inglés de Estados Unidos. Es solamente un tema del formato, no les va a cambiar el idioma de Windows, no les va a cambiar el idioma de su sistema, no va a pasar nada diferente. Lo único que cambia es la configuración de la fecha, tanto corta como larga, y la hora, donde va a cambiar ahí los parámetros y eso va a permitir que funcione correctamente con el software. Cuando ustedes hagan este cambio, si lo tienen en español, Latinoamérica o en cualquier otro idioma diferente, cuando ustedes hacen este cambio, dan OK y reinician el equipo para que tome los cambios y ahí sí ejecutan el software como un software como administrador del sistema. ¿Ok?
Veo aquí un par de preguntas. Gerardo Ramírez nos pregunta, ¿hay posibilidad de hacer red de paneles? Gerardo, no. En Farlight no tienes la capacidad de hacer redes de paneles para que se comuniquen entre sí. En Farlight tenemos paneles que funcionan standalone, por lo tanto no vas a poder trabajar paneles en red. Si quieres trabajar paneles en red, en el portafolio de Honeywell Fire tenemos otras marcas que sí pueden hacer el trabajo de paneles en red. Esas marcas pueden ser Silent Night, Fahrenheit o Notifier, que es nuestra marca más grande. Y existe otra pregunta de Edgardo Durón que nos dice, ¿existe integración con sistemas de video control de acceso? Edgardo, sí puedes hacer integración con sistemas de video de control de acceso, pero en este caso esa integración va a ser por medio de contactos secos, no va a ser una integración a través de algún protocolo de comunicación específico o de un protocolo de comunicación de alto nivel. Lo único que podrías hacer es enviar señales de contacto seco a esos sistemas de control de acceso o a esos sistemas de video para notificarles que hay una alarma y que ellos ejecuten acciones específicas. Por ejemplo, en el caso del control de acceso, que hagan liberación de puertas, o en el caso de video, que se active alguna cámara o que te dé un pop-up de alguna cámara. ¿Listo? Hernán Vargas nos pregunta, ¿existe problema si en el mismo PC tengo el software de Notifier y Farlight? No, no tiene ningún problema, Hernán. De hecho, yo en mi equipo tengo instalados muchos software de nuestros paneles de incendio y no hay problema con eso. Sí, una recomendación si tienes instalado el software de programación de los paneles de Notifier es que bloquees el servicio del NFN Gateway para que no te vaya a generar algún tipo de inconvenientes. Sería lo único que podrías considerar. Por lo demás, no hay problema. Gerardo Ramírez nos pregunta si se pueden hacer disparos a solenoides. No tenemos en los paneles de la serie Endurance habilitados o homologados para trabajar con aplicaciones de releasing, que son las aplicaciones que por lo general trabajan con solenoides. En Farlight sí tenemos un par de paneles, un par de modelos de paneles específicos que trabajan para control de extinción. Los modelos de los paneles son el panel MRP2001 y el MRP2002. El panel MRP2001 está diseñado para trabajar con paneles con sistemas de extinción de diluvio o de preacción, sistemas a base de agua, y el panel MRP2002 está diseñado para trabajar con sistemas de agente limpio. Entonces, con esos paneles MRP, tú vas a poder controlar solenoides o activar solenoides de sistemas de extinción de incendio, bien sea a base de agua o por agentes limpios. Esos paneles son paneles convencionales, tienen 6 zonas para conectar dispositivos de entrada y tienen 4 circuitos de salida que tú los puedes configurar o como circuitos NAC o como circuitos de control de extinción o de control de solenoides. ¿Ok? Entonces, bueno, retomando con la presentación del día de hoy, aquí ya estamos viendo nuestro software de programación FS Tools. Cuando ustedes lo ejecuten por primera vez, si no lo tienen instalado, seguramente van a encontrar este listado que estamos viendo aquí en la parte superior. Miren que aquí nos dice que es nuestro listado de clientes. Ustedes seguramente lo van a encontrar vacío, no van a encontrar aquí información. Pero lo que debemos hacer es crear un nuevo cliente. Gerardo nos está escribiendo que no se ve nada. ¿Me pueden confirmar las demás personas si pueden ver mi pantalla? Hernán nos dice que tiene visualización ok. Adrián también nos confirma que la puede ver. Edwin nos confirma que la puede ver. Gerardo, yo creo que sería bueno que actualizaras tu navegador. O sea, sí, le dirás como refrescar y ahí vuelve y te carga porque sí se está viendo la pantalla. Dale, perfecto, gracias Camila. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer cuando vayan a crear una programación de un sistema es crear un nuevo cliente. Entonces vamos a dar clic aquí en el botón de nuevo cliente, New Customer, y lo que nos va a pedir el sistema es colocar un nombre a nuestro cliente. Vamos a decir que mi cliente es Camila Huertas. Vamos a cambiarlo, Camila Huertas. Y podemos colocar los datos de la dirección, la ciudad, el estado, el código postal, el número de contactos. Si tenemos todos esos datos, lo vamos a poder colocar sin ningún inconveniente. Lo voy a colocar aquí que es Full Protection, que está en Miami, que tiene un código de postal, no sé, me lo voy a inventar, y que tiene un número de teléfono X. ¿Listo?
Y lo más importante en este punto, cuando estamos creando un nuevo cliente, es seleccionar el tipo de panel que voy a programar. Entonces, tengo solamente estas dos alternativas, un panel de 50 puntos direccionales y un panel de 198 puntos direccionables. ¿Por qué? Porque los paneles de la serie Endurance que hasta el momento tenemos liberados son el panel 50X y el 200X. El 50X soporta 50 puntos y el 200X soporta 198 puntos, 99 detectores, 99 módulos. Entonces yo debo indicarle al sistema cuál panel voy a programar o qué panel va a tener en este caso mi cliente. Vamos a decirle que va a ser un panel 200X que tiene 198 puntos. Cuando ya digité esta información, miren que aquí solamente lo que tiene el asterisco es obligatorio, el nombre del cliente y el tipo de panel que vamos a programar, lo salvamos y me pregunta si lo queremos salvar en nuestra base de datos. Le decimos que sí y aquí ya me aparece, en mi listado de clientes, me aparece este nuevo cliente que acabé de crear. Es mi cliente Camila Huertas, Full Protection y con toda su información. Para configurar ya el sistema como tal, yo puedo dar doble clic sobre mi cliente o puedo seleccionar el cliente dando clic sobre el nombre y dando clic en el botón de configurar de la parte superior. Entonces aquí al dar configurar, él me pregunta que seleccione la configuración que voy a modificar. Si en este caso, como es la única configuración que tenemos, es la configuración por defecto de fábrica, entonces le decimos que sí, ok. Y vamos, él va a abrir la ventana de configuración como tal de mi panel Endurance, de mi panel de la serie Endurance. Entonces, lo primero que nos muestra es la ventana de visualización de la información del sistema. En esta ventana lo que nos está preguntando es si tenemos instalada o no la tarjeta de comunicación iPods.com, que es la tarjeta de comunicación multitecnología. Yo puedo seleccionarla o puedo quitarlo dependiendo de si tengo o no tengo instalada la tarjeta y si voy o no voy a utilizar la tarjeta. En el caso de que tengamos instalada la tarjeta y vayamos a utilizar la tarjeta, podemos hacer la configuración de las líneas telefónicas, cómo van a funcionar, cómo van a trabajar. Y si vamos a utilizar el puerto IP, puedo también seleccionar aquí el puerto IP, la configuración de la dirección IP con su máscara de red, con su gateway address y el DNS si lo utilizamos. Entonces aquí tenemos esta primera ventana de visualización. Luego vamos a poder pasar a la configuración de las entradas y las salidas. Aquí en la parte de la izquierda de mi software yo tengo un árbol del sistema donde yo puedo acceder a ciertos puntos principales de mi sistema. Entonces yo tengo primero información del sistema, configuraciones del comunicador y luego tengo la opción de las entradas y las salidas. Lo primero que nos aparece en las entradas y las salidas son los relevos y las zonas. ¿Qué es esto de los relevos y las zonas? Nuestros paneles por defecto tienen 3 salidas de relevo tipo C que vienen programadas de fábrica. El relevo número 1, cuando hay alguna alarma de incendio, se activa. El relevo número 2 por defecto se activa con cualquier señal de problema en el panel y el relevo número 3 se activa con cualquier señal de supervisión. Pero yo los relevos 1 y 3 los puedo modificar. Yo puedo seleccionarle que se activen por supervisión, por una supervisión autorreseteable, por una señal de problema, por un fallo de comunicación y por estas otras alternativas que existen en este listado desplegable. Entonces, si yo quiero aprovechar este relevo número 1 para enviarle una señal específica a cualquier sistema de terceros o a un sistema de control de acceso, a un sistema de intrusión, a un PLC, a lo que necesiten, ustedes pueden configurar este relevo personalizadamente para que se active con determinados tipos de señales y lo mismo podemos hacer con el relevo número 3. Yo le puedo decir que también se active por alarma, que también se active por problema o que se active por estos otros tipos de señales que vamos a tener disponibles. Y en las zonas de software yo puedo tener habilitadas o puedo deshabilitar las zonas de software. Entonces, si yo voy a deshabilitar algunas zonas de software, recuerden que el panel 200X tiene 99 zonas de software. Aquí encuentran ustedes las 99 zonas de software. Entonces, yo puedo decirle que determinada zona de software esté habilitada o no. La única zona que no puedo deshabilitar es la zona 00 porque recuerden que es la zona de alarma general. Siempre va a funcionar, entonces no me da la posibilidad de deshabilitarla. Pero las demás zonas de software sí las puedo desactivar y sí puedo decirle si van a estar trabajando o no van a trabajar. ¿Listo? Luego de las zonas aparecen los circuitos NAC. En los circuitos NAC yo puedo habilitar o deshabilitar los circuitos NAC. Puedo configurar en los circuitos NAC que tengan los 5 minutos de silenciado inhibido en el sistema
¿Qué quiere decir esto? Yo al habilitar esta función, esta casilla de 5 minutos de silenciado inhibido, quiere decir que cuando se active una alarma en el panel y se dispare este circuito NAC número 1, yo no voy a poder silenciar ese circuito NAC número 1 hasta que pasen 5 minutos de funcionamiento. Entonces, por lo menos va a durar 5 minutos funcionando el NAC, y pasados los 5 minutos, cuando yo prima el botón de silenciar alarmas en el panel, ahí sí me va a dejar silenciarlo. ¿Qué podría hacer si quiero silenciarlo antes? Tendría que reiniciar el panel, pero al reiniciar el panel, si por la lógica de programación del sistema se tiene que activar el NAC número 1, nuevamente se va a activar. Entonces, ahí debemos verificar si lo necesitamos o no lo necesitamos. Es una alternativa de funcionamiento. Que el NAC número 1 sea silenciable o no, lo puedo decir que sea silenciable o no. Si yo no, lo dejo como no silenciable, entonces él no se va a silenciar, solamente se va a silenciar cuando reiniciemos el panel. Estas funciones son vinculadas con notificación masiva. No vamos a entrar en detalles porque no hemos hablado del tema de notificación masiva, pero están diseñadas para trabajar con notificación masiva. Y yo puedo configurar adicionalmente, si seleccioné que el circuito NAC sea silenciable, le puedo seleccionar que sea autosilenciable, es decir, lo contrario del silenciable inhibido. ¿Qué quiere decir esto? Que pasados 5 minutos el NAC automáticamente se apague. Pasados 10 minutos, 15, 20, 25 o pasados 30 minutos de funcionamiento del NAC, él solo se apague. Entonces yo puedo configurarle este tiempo de auto silence para que él automáticamente se silencie pasado cierto tiempo. Puedo enviarle el tipo de codificación que va a reproducir por medio de las sirenas, si tengo conectadas sirenas en mi sistema. Entonces le puedo decir que sea una señal estable, steady, que sea un March Time, que sea un California, que sea un temporal 3, un temporal 4, o que sea un 2-stage 3 minutos y un 2-stage 5 minutos. Entonces yo puedo configurar también la codificación que van a reproducir los dispositivos de notificación, en este caso las sirenas, cuando tengo conectadas sirenas en mi circuito NAC. Y puedo configurar también el tipo de codificación que va a trabajar. ¿Qué quiere decir esto? El tipo de sincronización que va a trabajar el circuito NAC. Yo le puedo decir si va a tener estrobos sincronizados, o si va a tener campanas, o si va a tener sirenas sincronizadas, luces estrobos sincronizadas solamente, estrobos sincronizados silenciables, o si no va a tener ningún tipo de codificación especial. ¿Qué pasa con los estrobos sincronizados? Cuando yo envío el typecode de estrobos sincronizados, todas las luces estrobo van a trabajar sincronizadamente, que es un requerimiento de la norma cuando tenemos más de 2 luces estroboscópicas en un mismo área que deben funcionar de manera sincronizada. Pero si yo oprimo el botón de silenciar, no se van a apagar las luces estroboscópicas. Solamente se van a apagar cuando yo reinicie el sistema. Si tengo configurado como sirenas, horn, va a funcionar sincronizadamente las sirenas, pero si son sirenas con luces strobo que se conectan a 2 hilos, solamente van a estar sincronizadas las sirenas, no van a estar sincronizadas las luces estroboscópicas. Y cuando yo oprima el botón de silenciar alarmas, se van a apagar completamente, tanto el sonido como la luz estroboscópica. Si yo quiero tener sincronizadas las luces estroboscópicas, pero que a la vez se silencien o se apaguen cuando yo oprimo el botón de silenciar, debo seleccionar estrobos silenciables sincronizados, y de esta manera van a trabajar las luces estroboscópicas sincronizadamente, y cuando yo oprimo el botón de silenciar se van a apagar automáticamente. ¿Listo? Y aparte de toda esta configuración de los NAC, que se replica y que es exactamente igual en cada uno de los NAC, NAC 2, NAC 3, NAC 4, yo puedo configurar cada uno de estos NAC de manera independiente. Yo les debo asignar o les puedo asignar las zonas de software que van a hacer que se activen esos NAC. Entonces miren que aquí yo tengo por defecto en todos estos NAC, tengo por defecto la zona de software número 0, que es la zona de alarma general, pero yo puedo modificar esto. Entonces yo voy a decirle, por ejemplo, que el NAC 1 se va a activar por la zona de software número 1, el NAC 2 se va a activar por la zona de software número 2, el NAC 3 se va a activar por la zona de software número 3, y el NAC 4 se va a activar por la zona de software número 0, es decir, que cualquier alarma lo va a activar. Vamos a dejar eso así para un ejemplo que vamos a hacer. Leonardo Castillo nos pregunta, ¿el typecode colocado en el software debe ser el mismo que se coloca en el dispositivo? Recuerda que, bueno, aquí el caso del typecode, en el caso de los circuitos NAC no hay problema, no va a haber ningún conflicto porque los NAC los controla directamente el panel. Entonces, como yo lo configure en el software, van a quedar configurados en el panel.
Pero en el caso de los dispositivos, y eso ya lo vamos a ver cuando miremos los dispositivos, el typecode que le configure al dispositivo en la programación debe coincidir con el tipo de dispositivo que es. Es decir, si es un detector de humo fotoeléctrico, debe tener un typecode de detector de humo fotoeléctrico. Si es un detector de humo, un detector térmico, debe tener un typecode de detector térmico. Si es una estación manual, debería tener un typecode de estación manual, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque si tú instalas físicamente un detector de humo fotoeléctrico, pero en el typecode colocas detector térmico, eso va a ser un problema para el panel porque él va a empezar a comparar qué información le está entregando el detector versus la información que tiene en la base de datos y no va a coincidir. El detector, como son detectores inteligentes, el detector le dice, hey, detector, ¿qué tipo de detector es usted? Y el detector le responde, yo soy un detector fotoeléctrico. Y él compara con lo que tiene instalado en la base de datos y en la base de datos dice que es un detector térmico. Entonces él dice, un momento, en la base de datos yo tengo configurado que usted es un detector térmico. Y eso empieza a generar un problema de comunicación, lo que para el panel es una señal de una respuesta inválida. Entonces va a aparecer un problema de respuesta inválida en el display, indicando que hay allí un problema con ese dispositivo en específico, ¿vale? Luego de la configuración de los NAC, vamos a dejar esto por el momento así, aquí ya asignamos algunas zonas de software. Luego de la configuración de los NAC viene la configuración general del sistema. En la configuración general del sistema tenemos inicialmente unos contadores, unos retardos, unos timers. En estos timers, ¿qué tenemos? Tenemos el Positive Alarm Sequence Delay. Este retardo del Positive Alarm Sequence, el PAS que nosotros llamamos, es la secuencia de alarma positiva. Ese retardo lo que nos va a permitir es que cuando se presente una alarma, el panel inicia un conteo de 15 segundos. Si durante esos 15 segundos un operador oprime el botón de reconocer alarma en el panel, va a activar este retardo de secuencia de alarma positiva que puede ir desde 0 a 180 segundos. Entonces, si dentro de los 15 segundos siguientes a los que se recibió la alarma en el panel, oprimen el botón de reconocer, inicia este conteo que puede ir hasta 180 segundos, es decir, hasta 3 minutos, y pasados los 3 minutos, si no se reinicia el panel o si no se bloquea la activación de las sirenas, se van a disparar las sirenas o se va a ejecutar la acción que tenga programado el sistema. ¿Listo? De esa manera funciona el Positive Alarm Sequence. Yo debo asignarle a los dispositivos de entrada quienes van a tener este retardo de secuencia de alarma positiva. Otro retardo que tenemos es un retardo de preseñal, un Alarm Presignal. Este Alarm Presignal es un retardo similar al anterior, solamente que no tiene esos 15 segundos de gracia. Simplemente cuando llega la alarma, inicia este contador de preseñal, de presignal, que puede ir desde 0 hasta 180 segundos, desde 0 hasta 3 minutos. Entonces, llega la alarma, inicia este retardo. Si cuando termina este retardo no se hizo ninguna acción, dispara las salidas que tenga configuradas para activar. Tenemos también un retardo de water flow, un flujo de agua. Si tenemos dispositivos configurados como flujo de agua, va a activarse este retardo, si lo seleccionamos, para que no se genere una activación inmediata cuando se activan esos dispositivos que tenemos configurados como flujo de agua, sino que espere un cierto tiempo para verificar y garantizar que sí sea una activación real y que no sea una falsa alarma. Y el otro retardo que tenemos es un retardo de pérdida de alimentación eléctrica AC. En esos países, sobre todo se ven en las islas del Caribe o en Centroamérica en las islas, cuando tenemos huracanes o cuando tenemos desastres naturales, que perdemos alimentación eléctrica AC, entonces puede que necesitemos tener aquí un retardo de notificación de pérdida de alimentación eléctrica que puede ir desde 0 hasta 23 horas. ¿Por qué desde 0 hasta 23 horas? Porque recuerden que nuestros sistemas por norma deberían como mínimo soportar las baterías 24 horas de funcionamiento en stand-by. Entonces, si no hay ninguna alarma, si no hay ningún problema en el sistema, las baterías deberían respaldar el funcionamiento del sistema al menos por 24 horas. Entonces, yo podría configurarle un retardo de 23 horas. Si pasadas 23 horas no ha regresado la alimentación eléctrica AC, ya puede ser algo crítico en mi sistema porque ya asumimos que se están agotando el amperaje de las baterías y que por ende pues se va a apagar el sistema en determinado momento. Entonces va a ser importante también tener en cuenta este retardo de AC.
Y también tenemos un retardo de activación de los módulos de control. Este retardo de activación de los módulos de control se puede considerar como un pre-signal, pero que va a funcionar con los módulos de control, con los dispositivos de salida, específicamente los módulos de control NAC. ¿Por qué? Porque yo puedo decirle que cuando determinado módulo de control reciba la indicación del panel de que se debe activar, primero inicie ese conteo para esperar cierto tiempo y ya cuando termine ese conteo, ahí sí se va a activar ese módulo de control y por ende se van a activar los dispositivos de notificación que tenga conectados. ¿Listo? Luego de estos retardos vienen algunas funciones principales del panel. Tenemos el recordatorio de problema, que podemos configurar lo que se haga cada 4 horas o cada 24 horas. Por defecto viene cada 24 horas, pero podríamos seleccionar que se haga cada 4 horas. Eso depende del requerimiento de nuestro cliente. Podemos configurar que todas las señales que sean configuradas como flujo de agua sean silenciables, es decir, que si se activa una alarma por flujo de agua, cuando oprimamos el botón de silenciar se van a silenciar los NAC, que no se queden ahí siempre funcionando. Si tenemos, si es una instalación para Canadá, pues habilitamos las opciones canadienses, pero en este caso no las necesitamos. Tenemos la posibilidad de habilitar los horarios de verano, entonces podemos aquí colocar los horarios de verano para los países en los que tenemos temporadas de diferentes verano, invierno y demás. Y tenemos aquí la posibilidad de habilitar el cargador de baterías y habilitar el puerto de sincronización remota. Este puerto de sincronización remota es un puerto que traen ahora nuestros paneles de la serie Endurance, que nos permite sincronizar el funcionamiento de los NAC de las fuentes remotas con los NAC del panel. Entonces, utilizamos un puerto de sincronización específicamente para ese tipo de aplicaciones. En el costado de la derecha tenemos el formato de hora que va a trabajar el panel, puede ser de 12 o de 24 horas. La clase de cableado que tiene el lazo, recuerden que el panel 200X solamente tiene un lazo, que lo podríamos cablear en clase E o en clase A, entonces seleccionamos aquí el tipo de cableado que vamos a utilizar, y el protocolo de comunicación que va a trabajar ese lazo, si va a ser Lightspeed o si va a ser Clip. Lightspeed es nuestro protocolo de comunicación propietario, Clip es el protocolo de comunicación clásico que algunos sistemas antiguos utilizaban, que por ejemplo el panel 9050 solamente trabajaba protocolo Clip. Y el lenguaje que soporta el panel por el momento está solamente inglés y francés. Esperamos próximamente que tengamos más idiomas disponibles. También podemos configurar en estas configuraciones generales del sistema cómo van a funcionar las salidas de voltaje auxiliar. Nuestro panel 200X tiene 2 salidas de voltaje auxiliar. La salida auxiliar número 1 yo la podría cablear en clase A. Si no lo dejo seleccionado, la puedo cablear en clase B. Y yo le puedo seleccionar, por defecto, esas salidas de voltaje son no reseteables, pero yo podría configurarlas para que sean de tipo reseteables. Entonces, aquí yo puedo seleccionar si esas salidas de voltaje auxiliar son reseteables o no reseteables. Y en la parte inferior tenemos aquí el banner display. Es aquí la configuración, la personalización del nombre, la etiqueta que va a aparecer en el display de nuestro panel cuando está en estado normal. Entonces aquí yo puedo colocarle Panel Endurance Camila Huertas o Camila H. Entonces yo podría personalizar el banner o la etiqueta que va a aparecer en mi sistema cuando el panel esté en estado normal, y eso va a ser lo que vean los usuarios o los clientes cuando el panel esté en estado normal. Van a ver este nombre que dice Panel Endurance y el nombre de nuestro cliente. ¿Ok? Luego de las configuraciones generales del sistema viene la configuración del AMBUS. El AMBUS es el circuito donde vamos a conectar los anunciadores remotos. En los paneles de la serie Endurance tenemos 2 circuitos de anunciadores remotos y por cada circuito de anunciador remoto yo puedo conectar hasta 8 anunciadores remotos. Entonces, inicialmente en las opciones globales yo puedo habilitar que utilicemos o el AMBUS primario o el AMBUS secundario. Solamente el AMBUS primario lo puedo cablear como clase A y yo puedo seleccionar las capacidades que van a tener los diferentes dispositivos de anunciadores remotos. Luego, yo puedo indicarle qué dispositivos van a estar conectados en el AMBUS primario y qué dispositivos van a estar conectados en el AMBUS secundario. ¿Cómo selecciono esos dispositivos? Aquí me aparece el listado de anunciadores remotos que tenemos disponibles. El anunciador remoto que más utilizamos en Latinoamérica es el ANN80, que es un anunciador remoto con una pantalla display de 4 líneas de 20 caracteres, igual al display que traen los paneles.
y con los botones de funciones principales como reconocer alarmas, silenciar alarmas, reiniciar el panel o activar alarmas. Entonces es el que más utilizamos, pero como pueden darse cuenta tenemos más opciones de anunciadores remotos. Incluso tenemos dentro de nuestros sistemas tenemos la posibilidad de comunicar el SC, que es nuestro centro de comando de emergencias, nuestro sistema de audio evacuación por voz para los paneles de Farlight. Entonces yo puedo conectar por cada anunciador remoto hasta 8 anunciadores remotos y los puedo conectar en estos buses de anunciadores, tanto el primario como el secundario. Y luego vienen las teclas de funciones programables, algo que me parece muy chévere porque las teclas de funciones programables yo puedo utilizar 1, 2, 3, las 4, las que yo quiera. Entonces, si yo voy a utilizar la tecla de función número 1, le puedo colocar aquí, puedo seleccionar aquí qué va a hacer esta tecla de función número 1. Entonces, si yo selecciono zonas, me habilita aquí la opción de ver y editar las zonas y por ende yo puedo seleccionar cuáles zonas se van a activar o se van a desactivar cuando yo oprima ese botón F1. Entonces yo puedo seleccionar la zona número, ya que colocamos en los NAC la 1, la 2, la 3 y la 4, entonces yo le digo que la zona 1, la zona 2, la zona 3 y la zona 4, por ejemplo. Entonces cuando opriman ese botón F1 se van a deshabilitar esas zonas y cuando lo opriman nuevamente se van a activar nuevamente. Puedo decirle con la tecla de función número 2 que active todas las zonas. Entonces con esta tecla de función número 2 él va por defecto a desactivar y a activar todas las zonas. Y miren que aquí cuando yo veo las zonas aparecen todas seleccionadas. Con la tecla de funciones número 3, yo le digo que va a afectar a un NAC y él me habilita este botón para ver y editar los NAC. Entonces él me pregunta cuál NAC, el NAC 1, el NAC 2, el NAC 3 o el NAC 4. Yo podría seleccionar uno solo o podría seleccionar los 4 o podría seleccionar solamente 2 o podría seleccionar los que yo quiera. Entonces vamos a decir. Y podría incluso, con una tecla de función cualquiera, podría hacer varias acciones al mismo tiempo. Por ejemplo, decirle que active todas las zonas, que desactive todos los circuitos NAC y que desactive también el puerto de sincronización remota. Para hacer esto simplemente tengo que oprimir la tecla Control y seleccionar las opciones que va a ejecutar. Entonces aquí ya nuevamente lo hago. Le digo que va a desactivar todas las zonas, a desactivar todos los NAC y a desactivar el puerto de sincronización remota. ¿Ok? Entonces, funciones programables básicas para labores de mantenimiento, que a través del botón 1 yo desactivo ciertos circuitos NAC o ciertas zonas de software que activan ciertos circuitos NAC para que no se activen esos dispositivos cuando yo estoy haciendo ciertas labores de mantenimiento. Para eso las utilizamos. Luego de los botones de funciones programables ya viene la configuración de los dispositivos. Entonces, yo puedo aquí adicionar dispositivos con este botón adiciono dispositivos. Y él aquí lo primero que me pregunta es, ¿qué dirección va a utilizar? Como aquí no tenemos nada, vamos a empezar por la dirección número 1. Y me pregunta si voy a colocar un solo dispositivo o si voy a colocar múltiples dispositivos. En la mayoría de nuestros proyectos tenemos varios dispositivos. ¿Cuántos dispositivos? Vamos a decirle que van a ser 10 detectores. Y aquí está el device type, el tipo de dispositivo, donde yo decirle qué tipo de detectores voy a conectar. Detectores de humo fotoeléctrico, detectores iónicos, detectores térmicos, detectores de humo en ducto o incluso detectores adaptativos, detectores de fuego y de monóxido de carbono. Yo le voy a decir qué tipo de dispositivos se van a trabajar y por el momento puedo seleccionarlos. Lo que más utilizamos son detectores de humo fotoeléctrico, lo dejamos aquí. Podemos colocar una etiqueta personalizable, podemos decirle detector piso X, como sea, y tengo aquí unas opciones que puedo configurar en el sistema. Entonces puedo decirle que el dispositivo esté habilitado o no, obviamente si lo vamos a utilizar lo vamos a dejar habilitado, que tenga habilitado el presignal, el retardo del presignal. Entonces si yo lo selecciono acá, ese detector cuando se active va a utilizar primero el retardo del presignal que configuramos en las configuraciones generales del sistema. Que tenga habilitado el Positive Alarm Sequence, la secuencia de alarma positiva, entonces va a trabajar con ese retardo de 15 segundos y si dentro de los 15 segundos oprimen el botón de reconocer la alarma, entonces va a ejecutar el retardo del Positive Alarm Sequence, pero si no lo oprimen se va a disparar la alarma automáticamente. Por defecto todos vienen habilitados para ser probados con la prueba de caminata, con la Wall-Tex, y puedo habilitarle también el Alarm Verification, que es una característica donde
el dispositivo no va a generar una alarma inmediato, sino que va a esperar 13 segundos hasta que se corrobore que hay una alarma. Entonces, él solito espera 13 segundos y pasados los 13 segundos, si el estado de alarma persiste, se activan las alarmas que tiene el configurado. ¿Y qué alarmas va a activar? Aquí tengo las zonas de software que van a activar estos dispositivos. Entonces yo puedo decirle que van a activar las zonas de software número 1, la zona de software número 21, la zona de software número 80, las zonas de software que necesite. ¿Listo? En el costado de la derecha tengo dos opciones adicionales. Puedo seleccionar si son dispositivos inalámbricos y si no son dispositivos inalámbricos. Miren que si yo selecciono dispositivo inalámbrico me inactiva las bases sonoras porque no tenemos bases sonoras con dispositivos inalámbricos. Y si no tengo dispositivo inalámbrico, yo le puedo configurar si tiene base sonora, primero si es una base que sea silenciable o no, y luego el volumen, si va a ser alto o bajo, la codificación que le va a llegar a esa base sonora, si es estable, si es temporal 3 o si es temporal 4, y las zonas de software que pueden activar esa base sonora. Yo les mencionaba en la presentación que las bases sonoras programables se pueden activar por el detector que tengan instalados ellas mismas o se pueden activar por otros aspectos. ¿Y otros aspectos que son? Las zonas de software. Entonces yo podría decirle que esta base sonora también se va a activar por una zona de software número 50, por ejemplo. Entonces se la puedo configurar allí. Y miren que tiene también 5 zonas de software opcionales para que se pueda activar esta base sonora. Cuando ya tengo las características seleccionadas, doy OK y él me crea automáticamente los dispositivos o el dispositivo que yo haya seleccionado con todas las características que seleccionamos en estos dispositivos. Y lo mismo podemos hacer con los módulos. En este caso, vamos a adicionar módulos. Vamos a decirle que vamos a crear una sola estación manual. También va a ser la dirección número 1 porque recuerden que en el panel 200X van 99 detectores, 99 módulos, entonces sí puedo seleccionar dirección número 1 y aquí yo puedo seleccionar también que tenga el retardo del presignal y que sea analizada con la prueba de caminata y las zonas de software que van a activar. Voy a decirle que esta estación manual activa la zona de software número 2 y voy a crear unos módulos de relevos. Por aquí está, miren, el relay, el type code tipo relay. Y le voy a decir que estos relevos, estos módulos de relevos van a activar la zona de software número 3 y van a ser, empiezo desde la dirección número 2 porque ya ocupé la dirección número 1 de módulos y van a ser 3 módulos de relevos. Entonces, ahí los creo. ¿Cómo yo puedo verificar que lo que acabé de crear y las zonas de software que les creé a los dispositivos funcionan como yo quiero? Tenemos, por último, esta opción. Tenemos dos opciones. Primero, el Verify Setup, que es una verificación de la configuración que acabé de crear. Por lo tanto, yo a través de este botón doy clic y él me va a indicar qué errores o qué advertencias tengo en mi sistema. Aquí, ¿qué me está diciendo? El detector número 1 en el lazo 1 tiene asignada la zona de software número 21 que no se conecta con ningún dispositivo de salida, es decir, no está activando ninguna salida. Lo mismo sucede con la zona de software número 80, no activa ningún dispositivo de salida. Y así sucesivamente con los 10 detectores que creamos, porque a los 10 detectores les asignamos las zonas de software 1, la 21 y la 80. Luego me dice, el módulo de control número 2, el módulo de control número 3 y el módulo de control número 4 del lazo 1 tienen asignada la zona de software número 3 que no está vinculada con ningún dispositivo de entrada, es decir, que no se activa por ningún dispositivo de entrada. Entonces yo tengo que verificar bien si es que hice algún error en la configuración o si es que en verdad no quiero que se activen con ningún dispositivo de entrada. No van a hacer nada de esos módulos, que no tendría lógica. Y aquí me dice que el NAC 3 también tiene asignada esa zona de software número 3, que tampoco está conectada a ningún dispositivo de entrada. Entonces ya con esto yo puedo venir aquí y en los detectores, que es donde más coloquemos zonas, voy a borrar estas zonas que no estoy utilizando. Y luego aquí voy a decirle a estos detectores que activan la zona de software número 2 y a estos activan la zona de software número 3. Vuelvo a la verificación y miren que aquí me dice ya no tiene ninguna advertencia. O sea, estoy utilizando todas las zonas de software. Todas las zonas de software se activan por algún dispositivo de entrada y están activando algún dispositivo de salida de la misma manera. Entonces ya no tengo ninguna advertencia hasta este momento. Y luego, para verificar el funcionamiento de mi sistema, puedo ver una simulación del funcionamiento del sistema.
A mí personalmente me gusta mucho la simulación gráfica, porque en esta simulación gráfica ustedes se pueden dar cuenta aquí que tengo un dibujo del dispositivo que estoy utilizando, y para ver la simulación yo oprimo el botón de mostrar. Cuando oprimo el botón de mostrar, ya lo que debo hacer o como voy a verificar este funcionamiento es seleccionando el dispositivo que quiero ver que está ejecutando. Entonces, si yo doy clic sobre el detector número 1, miren que se coloca en color verde y me dice, el detector número 1 está activando los módulos de relevos 2, 3 y 4 y está activando el NAC 1 y el NAC 3. El detector número 2 hace lo mismo, el 3 hace lo mismo, el 4 hace lo mismo, el 5 hace lo mismo, el 6 hace lo mismo. Perdón, el 6, miren, el 6 activa el NAC 1 y el NAC 2 solamente, no está activando los módulos de relevo, se apagaron los módulos de relevo. El NAC 7, el NAC 8, el detector 7, el detector 8, el detector 9 y el detector 10 hacen lo mismo. ¿Qué hace la estación manual número 11? Solamente activa el NAC número 2. Entonces yo a través de esta simulación gráfica puedo verificar si como yo pensé que quería que funcionara mi sistema, lo está haciendo correctamente a través de las zonas de software que seleccioné. Y no solamente puedo seleccionar los dispositivos de entrada, sino que también puedo seleccionar los dispositivos de salida. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir qué dispositivos de entrada activan este módulo de control número 2. Entonces, por ejemplo, lo selecciono y él me dice, este módulo de control número 2 se activa por cualquiera de estos detectores. Este módulo de control número 3 también. Este módulo de control número 4 también. El NAC 1 que lo activa, miren, el NAC 1 lo activan todos los detectores. El NAC 2 que lo activan estos detectores y la estación manual. El NAC 3 que lo activan estos detectores. Y el NAC 4 que lo activa, recuerden que el NAC 4 se activa con cualquier alarma de incendio porque está vinculado a la zona 0. Entonces, por defecto siempre se va a activar, siempre se tendría que activar ese NAC 4. Aquí no lo muestra porque como tiene la zona 0, pues él siempre va a estar activándose por cualquier alarma de incendio que funcione. Entonces, de esta manera, ustedes pueden verificar que el funcionamiento de su sistema está de acuerdo a como ustedes lo quieren o su cliente lo requiere. Cuando ustedes ya terminaron la programación de su sistema, regresan a la ventana principal y aquí les va a preguntar si ustedes quieren salvar esta configuración en la base de datos. Obviamente, en este caso le vamos a decir que sí. Esto que acabamos de configurar en la base de datos, me regresa a la ventana principal del software y para llevar esta programación a mi panel de incendio de la serie Endurance, yo lo que debo hacer es selecciono el cliente, que en realidad lo que estoy haciendo es seleccionar la base de datos que modifiqué. En este caso recuerden que estamos trabajando con esa base de datos que le colocamos como nombre Camila Huertas. Le doy clic aquí en la ventana superior donde dice Upload, Download y voy a seleccionar la tercera opción que me dice utilizar un thumb drive, una USB. Entonces aquí me dice qué puedo hacer. Transferir la configuración de la base de datos a la memoria USB o transferir la configuración de la base de datos desde la memoria USB. ¿Cuándo utilizo transferir la configuración de la base de datos desde la memoria USB? Cuando descargo la programación del panel en la memoria, o sea, conecto la memoria USB al panel, descargo la programación que tiene el panel en la memoria y conecto la memoria a mi software para ver qué tiene programado el panel. ¿Cuándo lo utilizamos? Por ejemplo, cuando hacemos una instalación inicial del sistema, hacemos una autoprogramación y luego de la autoprogramación, entonces yo coloco la USB, descargo la programación que hizo, la autoprogramación que hizo el panel, la descargo en la USB, la traigo a mi computador y ya sobre esa autoprogramación modifico algunos parámetros. Pero en este caso, como lo estamos haciendo, suponiendo que no hemos instalado el panel, entonces le digo transferir la configuración de la base de datos a la memoria USB. En este caso, yo voy a conectar aquí una memoria USB a mi computador y aquí le voy a transferir la configuración de la base de datos a la USB. Él me pregunta qué configuración, qué versión quiere salvar, la versión 1.0 o la versión 1.1. La versión 1.0 es la versión por defecto de fábrica, es decir, la que no tiene nada. La versión 1.1 es la que acabamos de modificar, entonces aquí le digo que la versión 1.1, ok, y él me pregunta en dónde. Aquí miren que ya me está apareciendo esto que dice Honeywell D. Honeywell D es la memoria USB que acabé de conectar a mi computador. Aquí les muestro, miren, aquí tengo en mis dispositivos del sistema el disco C, que es el del sistema operativo, y esta memoria USB que yo llamo Honeywell, que tiene una memoria USB de 4 GB. Entonces la selecciono, le digo salvar, y aquí él me dice que ya fue salvado. Bueno, aquí me dice que ya tengo una base de datos salvada con el mismo nombre, le digo que ok y la salvo. Cuando yo entro a ver mi USB, miren que me guardó, me salvó este archivo
que se llama fs-200.cfg. El nombre del archivo, el por defecto, lo guarda como fs-200 o fs-50 si es un panel 50X, y lo guarda con esta configuración. Ya con este archivo en la memoria USB, desconecto la memoria USB de mi computador, la llevo al panel, la conecto en el puerto USB del panel, y a través de la función de carga y descarga desde el puerto USB, la descargo en el panel para que él tome todos los cambios y se pone a funcionar mi sistema. Señores, esta es nuestro software de programación. Estos son los conceptos básicos de programación que queríamos presentarles el día de hoy. Me he tomado bastante tiempo más de lo que se tenía pensado para la presentación, pero les agradezco que veo que la gran mayoría se han quedado hasta el momento. Y abro el espacio para que si tienen alguna pregunta adicional la podamos ver en estos 2 minuticos adicionales. No sé, Camila, si hay algún problema. Despejar las dudas que haya. Dale, perfecto. Entonces, veo aquí, Leonardo nos dice, el typecode colocado en el software debe ser el mismo. Bueno, esto ya lo revisamos. Para hacer las correlaciones, ya lo vimos. ¿Cómo hacemos las correlaciones? Es asignando las zonas de software. Asignamos las zonas de software tanto a los dispositivos de entrada como a los dispositivos de salida. Y de esa manera, con el simulador, vimos cómo estaban trabajando los diferentes dispositivos. Y Jorge Mario Rivera nos pregunta, ¿hasta qué distancia los anunciadores? Lo máximo. Nuestros anunciadores remotos, en cualquiera de los 2 bus de anunciadores, pueden ir hasta máximo 6.000 pies de distancia del panel. 6.000 pies de distancia son aproximadamente 1.800 metros, entonces hasta 1.800 metros de distancia pueden ir los 8 anunciadores. Salgo del panel y puedo tener 8 anunciadores hasta máximos 1.800 metros de distancia. Bueno, Jorge nos acaba de preguntar, ¿necesario colocarle una fuente adicional por la distancia? Sí, habría que analizar si la vas a colocar a mucha distancia, porque pues obviamente a 1.800 metros es muy probable que desde los 24 voltios que te entrega el panel no vayas a tener la corriente suficiente que necesita el anunciador para trabajar. Entonces habría que analizar de acuerdo a la distancia si necesitas o no necesitas un anunciador, una fuente de voltaje auxiliar que para que pueda trabajar bien el anunciador. Pero pues hay que analizarlo dependiendo de los escenarios y dependiendo de la distancia a la que vayas a instalar el anunciador. Bueno, señores, por mi parte quiero agradecerles por su tiempo, quiero agradecerles por haber participado en esta charla de programación básica de los paneles de incendio de la serie Endurance. Agradecerle también al equipo de Full Protection. Recuerden que tienen en el equipo de Full Protection todo el equipo comercial y también un equipo de ingeniería que los puede apoyar en sus proyectos, y ese equipo de ingeniería también trabaja de la mano con nosotros para apoyarlos a ustedes con sus proyectos y con sus sistemas que estén trabajando. Entonces, por mi parte, les deseo a todos un muy buen día, una muy buena tarde.